Es un desplazamiento de la demanda agregada hacia arriba. Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver el modelo renta-gasto keynesiano y se trata de un ejercicio de una evaluación continua de una universidad en España de años anteriores. Entonces, lo que nos piden nos dan los datos siguientes, que es el consumo autónomo, que es 51. Vamos a tener la inversión autónoma, que es 91. Tenemos el gasto público, que es 84. Tenemos los impuestos fijos, 0. Vamos a tener un impuesto sobre la renta y el tipo impositivo va a ser 0,1. La propensión marginal al consumo de la función de consumo va a ser 0,7. Las transferencias del gobierno a los particulares va a ser de 100. Y vamos a simular dos escenarios con estos datos y luego con un incremento del gasto público de 200 unidades y luego con un incremento de las transferencias de 200 unidades también. Es decir, vamos a tener tres escenarios: el inicial con gasto público, con un incremento de gasto público, y a partir del inicial simplemente con un incremento de las transferencias. Y entonces vamos a hallar todas las variables macroeconómicas en el equilibrio. Primero lo vamos a hacer con Solver y después lo vamos a hacer a través del multiplicador. Bien, como digo, vamos a tener tres escenarios y entonces en el primero vamos a tener que el incremento del gasto público va a ser 0, pues lo ponemos directamente 0, y vamos a tener que el gasto público en todos los casos va a ser de 84 unidades. Lo anclamos y entonces el gasto público va a ser en todos los casos 84, excepto en el segundo, que vamos a poner que el incremento del gasto público es igual a C12, también lo vamos a anclar, C12, y entonces lo que tenemos es que, y en el tercer caso, el incremento del gasto público va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener que el gasto público va a ser igual a lo que teníamos antes más las 200 unidades. Es decir, este va a ser el gasto público que vamos a tener en el segundo caso. Y para las transferencias, tenemos que las transferencias siempre van a ser, vamos a poner transferencias 100, las anclamos y las desplazamos hacia la derecha. Y el incremento de transferencias en el primer caso va a ser 0, en el segundo caso va a ser 0 y en el tercer caso va a ser la celda C13. C13 y la anclamos también. De tal forma que las transferencias van a ser lo que había antes en este tercer escenario más esto de aquí. Bien, pues ya tenemos los escenarios correspondientes. La inversión autónoma va a ser la misma en todos los casos, luego va a ser 91, la anclamos y la copiamos hacia la derecha. Bien, ahora vamos a empezar ya con la demanda autónoma. La demanda autónoma va a ser igual al consumo autónomo, el consumo autónomo, que es 51, y lo anclamos, más la inversión autónoma, la anclamos, y más el gasto público, que este sí que no lo anclamos, más la propensión marginal del consumo, que es C, que esta sí que la anclamos, multiplicado por las transferencias, que son 100, menos los impuestos fijos, que en este caso son 0, pero lo ponemos y lo anclamos. Y entonces esta va a ser la demanda autónoma para la situación inicial. Para el incremento de cuando tengamos 284, pues vamos a tener esta cantidad, y cuando tengamos un incremento de 200 de las transferencias, vamos a tener esta cantidad. Bien, ahora ponemos los impuestos, la fila de los impuestos, que serían los impuestos fijos, que lo anclamos, más el tipo impositivo, que es T, que lo anclamos, multiplicado por el nivel de renta. Eso serían los impuestos, 0,3, y ahora podemos arrastrar. Y ahora la renta disponible. La renta disponible será la renta total menos los impuestos más las transferencias. Eso es la renta disponible. Arrastramos. Ahora el consumo, que va a ser igual al consumo autónomo, más, que anclamos, más la propensión marginal del consumo, que anclamos, multiplicado por la renta disponible. Arrastramos. Y aquí la inversión la vamos a poner tal cual, que es inversión autónoma. La anclamos. El gasto público ya lo tenemos.
Y ahora tenemos que poner la demanda agregada, que es el consumo más la inversión más el gasto público. Pues sería consumo más la inversión más el gasto público. Arrastramos y tendríamos la demanda agregada para cada uno de los escenarios. Y aquí tenemos la condición de equilibrio, que la producción tiene que ser igual a la demanda agregada. Es decir, la producción 3 menos la demanda agregada, eso tendrá que ser igual a 0. Luego en Solver lo vamos a resolver. Entonces arrastramos y esta sería la condición de equilibrio. El ahorro es la renta disponible, que es esta de aquí, menos el consumo, que es esto de aquí. Eso es el ahorro de los individuos. Arrastramos, la inversión la vamos a poner aquí, que es esta misma, inversión autónoma, y ahora vamos a calcular el déficit público, que será igual al gasto público, que es esto, más las transferencias, que es esto, menos los impuestos, que es esto de aquí arriba. Y tendríamos que eso es ese valor. Arrastramos y tenemos esto. Entonces, en equilibrio se tiene que cumplir que el ahorro tiene que financiar la inversión y el déficit público. El ahorro tiene que ser igual a la inversión más el déficit público. Vamos a poner aquí inversión más déficit público y eso tiene que ser igual en equilibrio. Inversión más déficit público. Y arrastramos. Y aquí vamos a calcular los impuestos directos, que es el tipo impositivo, FN4, multiplicado por el nivel de producción o de renta, que son iguales que los de arriba. Los impuestos fijos son nulos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la renta de equilibrio, el equilibrio para esta condición, para la condición inicial, para cuando no hay ni incremento de gasto ni incremento de transferencias. Entonces vamos a Solver y lo que hacemos, celda objetivo, esta celda objetivo tiene que ser igual a 0 para que sea de equilibrio. Entonces aquí está la opción de máximo, mínimo y valores de igual a 0. Y luego cambiando las celdas, ¿qué celda? Pues para este primer caso, escenario, pues cambiando la celda de producción. Y entonces le damos resolver y nos da este resultado, que son 800 de producción, 800 de demanda agregada, la condición de equilibrio es esta, y lo que tenemos aquí es que el ahorro va a ser de 195, aquí la inversión es de 91, el déficit público va a ser de 104, la inversión más el déficit público tiene que ser financiado por el ahorro. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el segundo escenario. Como ya tenemos las fórmulas, ahora lo que tenemos que hacer es resolverlo otra vez con Solver, exactamente igual. Entonces ahora la casilla es, la celda objetivo es esta, y ahora cambiando la celda, pues la celda I1. Le damos resolver y lo que tenemos es 1340, es decir, un incremento del gasto público provoca, un aumento del gasto público provoca que en la renta de equilibrio pase a 1340 unidades. Aplicamos otra vez Solver, celda objetivo, esta es la celda objetivo y la celda de control sería esta. Resolvemos y nos da lo mismo, lo cual quiere decir que aquí en las transferencias tenían que ser aquí 300, ¿no? Entonces es C11 más esto de aquí. Y vamos a resolver otra vez. Ahora vamos a resolver otra vez. Es lo mismo, resolvemos y obtenemos 1178.38. Como veis, el multiplicador del gasto público es mayor. Partiendo del escenario inicial, un incremento del gasto público de 200 unidades hace aumentar el nivel de producción hasta aquí, hasta 1384. Y en el otro caso, con las transferencias, un aumento de las transferencias, sabéis que es el multiplicador del gasto público multiplicado por C. Con lo cual, como C está entre 0 y 1, es menor. El multiplicador de las transferencias es menor. Y es lo que tenemos aquí. Podríamos haber calculado las rentas de equilibrio sin utilizar Solver, simplemente poniendo la expresión, que sería el multiplicador, producto, las demandas autónomas. El multiplicador ya sabéis que es la inversa de 1 menos C, 1 menos T. Pues lo vamos a poner aquí una fórmula, sin Solver, como digo. Entonces aquí lo que vamos a poner es 1 dividido entre paréntesis 1 menos C por 1 menos T. Y aquí tendríamos el valor del multiplicador, que es 270. Como veis, si queremos hallar la renta de equilibrio, tendríamos que multiplicar por la demanda autónoma. Bien, pues lo hacemos. Multiplicamos por la demanda autónoma, aquí ya sin anclar,
y obtendríamos el nivel de renta de equilibrio, que son 800. Si arrastramos, tendríamos las rentas de equilibrio de todos los escenarios. Tenemos exactamente el mismo cuadro que cuando lo hemos hecho con Solver. Bien, ahora vamos a representarlo gráficamente. Bien, aquí tenemos la representación gráfica del equilibrio inicial. Aquí lo que tenemos es, en rosa, tenemos la demanda agregada, que la ordenada del origen sería, la ordenada del origen es la demanda autónoma y cuya pendiente es C por 1 menos T, esta pendiente, con lo cual crece con respecto al nivel de producción. Aquí tenemos la recta de 45 grados, la bisectriz, y entonces el punto de equilibrio es donde la producción, en el eje de abscisas tenemos producción y en el eje de ordenadas tenemos evidentemente la demanda agregada, esta que tenemos aquí. Entonces en ese punto es el que hemos calculado 800-800, el nivel de producción es igual al de demanda agregada. Bien, ahora si incrementamos, partiendo de la situación de equilibrio, si incrementamos el gasto público hasta 284, lo que vamos a tener es un desplazamiento de la demanda agregada hacia arriba. La ordenada del origen va a ser la de la demanda autónoma y el nuevo punto de equilibrio es 1340, tal como hemos visto antes en Excel. Bien, si volvemos otra vez a la situación de equilibrio inicial y aumentamos las transferencias en 200 unidades, pues si aumentamos las transferencias en 200 unidades, la demanda agregada se va a mover, se va a desplazar menos, el incremento de las transferencias se tiene que multiplicar por C. Entonces, si lo hacemos, vemos que cuando llegamos a 300, el nivel de producción de equilibrio es de 1178, que es inferior. La política fiscal expansiva es más eficaz cuando se incrementa el gasto público que cuando se incrementa el nivel de renta. Es más expansiva. Y será más contractiva si disminuye el gasto público en la misma cuantía que el nivel de transferencias. Será más restrictiva para la disminución del gasto público. Bien, y la otra posibilidad de política fiscal expansiva o contractiva es modificar los impuestos. Se puede modificar los impuestos fijos, en cuyo caso si aumenta será restrictivo y si disminuyen será contractivo. Lo único que va a ocurrir es el desplazamiento de la demanda agregada hacia arriba o hacia abajo y va a tener el mismo efecto que las transferencias, porque un impuesto fijo no es más que una transferencia negativa. Y por otro lado también puede modificar el tipo impositivo. Aquí hemos partido de un tipo impositivo muy bajo, pero si aumentamos el tipo impositivo, os fijáis que la pendiente de la demanda agregada va a disminuir. Va a disminuir y la renta de equilibrio va a disminuir, como estáis viendo ahí. Aquí estamos en 0,71 y tenemos una renta de equilibrio de 371 cuando habíamos partido de 800. Porque la pendiente, esta pendiente es 1 menos C, es C por 1 menos T. Si aumenta T, lo que tenemos es que C por 1 menos T es cada vez más pequeño, entonces es contractivo. Si disminuimos el tipo impositivo, hemos empezado de un tipo impositivo muy bajo, pero si disminuimos el tipo impositivo, la pendiente aumentará y por tanto tendremos un aumento de la demanda agregada. Es expansivo. Bien, si os ha gustado el vídeo, agradecería que deréis un like y para aquellos que no os habéis suscrito, os invito a que os suscribáis a este canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.